Hola a todos, yo soy Wendy y hoy quiero llevarlos conmigo en este viaje de reorganización y frescura. Esta mañana me desperté temprano y ya he ordenado las otras habitaciones de la casa, porque hoy quiero concentrarme en ese pequeño rincón que es tan importante para mí y para mi hija. La habitación es el lugar donde los sueños cobran vida, así que es fundamental que esté limpia y acogedora. Síganme mientras les muestro paso a paso cómo darle nueva vida a este espacio. La habitación ya está sin sábanas, porque mientras tanto las he puesto a lavar. También he quitado el protector del colchón para espolvorear un poco de bicarbonato de sodio sobre el colchón. Aunque mi hija no usa mucho la cama de abajo, quiero asegurarme de que ambos colchones estén frescos y limpios. Antes de comenzar la limpieza, saco algunas cosas de la habitación para tener más espacio. Es un truco que siempre utilizo. Despejar el área hace que todo sea más fácil y rápido. Ahora que he creado espacio, empiezo con la limpieza de las paredes. Uso un paño atrapapolvos y mi confiable Swiffer para quitar el polvo acumulado. Como hice en la habitación matrimonial, no olvido pasar también por encima de los armarios, primero con la aspiradora. Ahora, con la Swiffer rociada con spray antiestático, doy los toques finales. Este paso es fundamental porque el polvo se acumula fácilmente en esas áreas y quiero que todo esté impecable. Mientras me dedico a las decoraciones, aprovecho para agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí y compartir conmigo sus hermosos comentarios. Saben, siendo mi canal muy joven, su opinión y sus comentarios son muy importantes para mí. Me dan mucha energía y ganas de seguir creando más contenido sobre limpiezas motivacionales. Así que gracias y gracias nuevamente.
Para los muebles y las puertas de los armarios, uso un paño de microfibra humedecido con un desengrasante, seguido de un paño seco para secar bien. Es sorprendente cuánto puede cambiar el aspecto de una habitación con unos pocos pasos simples. Ahora es el momento de aspirar los colchones para eliminar cualquier residuo de polvo. Me moveré al suelo, aspirando también debajo de los armarios con el plumero a forma de lengua. La limpieza profunda no está completa sin una buena pasada de trapeador. Una vez que el suelo esté seco, pasaré otro paño húmedo con cera para darle ese toque final de brillo. Finalmente, después de todo este trabajo, me verán organizando la habitación. Coloco todo en orden, acomodo también los cojines sobre la cama y ahora está bien hecha y lista para acoger los sueños de mi hija. Aquí está el resultado final. Es increíble cómo un poco de esfuerzo puede cambiar completamente el aspecto de un espacio. Quiero recordarles que no existen secretos para la limpieza. Con el tiempo y la práctica,
Todos podemos convertirnos en expertos en mantener nuestros espacios hermosos y ordenados. Espero que este video les haya inspirado y motivado a dedicar un poco de tiempo a la limpieza de sus hogares. Les invito a dejarme un comentario aquí abajo y por hoy me despido y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. ¡Chao!